Hola, bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver un problema utilizando la segunda ley de Newton. El problema dice lo siguiente: una masa de 20 kilogramos se encuentra en un plano inclinado como se muestra en la figura. ¿Cuál debe ser el valor de la masa que cuelga para que el sistema esté en reposo? Suponga que no existe fricción en el sistema. ¿Qué rayos es eso? Entonces observamos que una masa o un bloque de 20 kilogramos se encuentra en este plano inclinado, el cual tiene una inclinación de 30 grados, y tenemos una masa M2, la cual está colgando a través de una polea, ¿no? Entonces el problema que nos dice cuál debe ser el valor de esta masa para que el sistema se encuentre en reposo. Dice que supongamos que no existe fricción en el sistema, ¿no? Bueno, ok, entonces nosotros recordemos que, bueno, la segunda ley de Newton nos dice que la suma o la fuerza total, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza total en un cuerpo o aplicada a un cuerpo es igual a la fuerza total que se le aplica a un cuerpo, va a ser igual a la masa, a su masa por la aceleración, ¿no? Ok, entonces en este problema lo que nos dice es que cuál debe ser la masa para que el sistema esté en reposo. Si el sistema está en reposo, quiere decir que no existe una aceleración, ¿no? Si no existe una aceleración, el sistema va a estar moviéndose con un movimiento rectilíneo uniforme. Una de sus particularidades es el reposo. Entonces, que el sistema esté en reposo significa que esta aceleración sea cero, ¿no? Por lo tanto, lo que nos piden es que el sistema, que la fuerza total sea igual a cero, ¿no? Bueno, ya no le sustituimos el valor de A igual a cero, ya lo ponemos directamente. La suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero, ¿no? Y le ponemos cero vector, ¿por qué? Porque pues son sumas, recordemos, las fuerzas son vectores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya recordarán, lo que tenemos que hacer es, pues, la suma de las fuerzas totales las podemos nosotros separar en la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, ¿no? Eso significa que el sistema esté en reposo. Entonces esto es lo que nosotros vamos a ocupar, ¿no? Que la sumatoria de fuerza en X sea igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y sean igual a 0. Entonces eso lo vamos a ocupar. Vamos a borrar esto cuando lo ponemos aquí, no simplemente porque lo vamos a ocupar. Entonces la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si nos dice que está en reposo, entonces nosotros tenemos que tener estas condiciones que tenemos aquí, ¿no? Estas que tenemos aquí vamos a ocuparla, vamos a ponerlas aquí porque las vamos a ocupar, ¿no? Recuerden, de aquí llegamos a que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La aceleración, que le ponemos, si el sistema está en reposo, entonces tenemos que la aceleración es 0, ¿no? La fuerza total debe ser igual a 0, eso implica que la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ok, entonces ahora, pues si estamos hablando de esto es para cada cuerpo, ¿no? La suma de las fuerzas totales en un cuerpo es igual a su masa por la aceleración. En este caso tenemos dos cuerpos que están en este problema o en este sistema, entonces tendríamos que hacer este análisis para cada uno de los cuerpos. Entonces lo que me dice aquí es que si tengo que la suma de todas las fuerzas en X es igual a 0 y la suma de todas las fuerzas en Y es igual a 0, pues obviamente lo primero que tengo que hacer es ver las fuerzas que intervienen en cada uno de nuestros bloques, ¿no? Entonces para eso vamos a ver las fuerzas que interactúan en cada uno de nuestros bloques. Por lo menos, para empezar vamos a comenzar con el bloque de 20 kilos, ¿no? Este de que tenemos aquí. Ok, entonces aquí, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Lo primero, que
su peso, obviamente recordemos, el peso siempre es hacia abajo, ¿no? En este caso estaría hacia el centro de la Tierra. Este es, vamos a denominarle el peso como W. Ajá. Este es el peso. ¿Qué otra fuerza? Ok. Aquí nosotros la masa hace que se genere obviamente una tensión, ¿no? La masa que tiene aquí hace que genere una tensión, la cual va a ir en este sentido, ¿no? Esta cuerda hace que, o más bien esta, por la acción de esta masa que tenemos aquí, esta cuerda genera una tensión, la cual la siente este bloque. Por lo tanto, aquí también lo que vamos a tener es que una tensión, ¿no? Vamos a tener una tensión en este sentido. Aquí va a haber la tensión, ajá, una tensión T. ¿Cuál otras fuerzas actúan? Recordemos de la tercera ley de Newton, dice que cada acción le corresponde una reacción. Entonces, en este caso, el bloque ejerce una fuerza sobre la superficie de este plano, que es el peso, ¿no? Pero asimismo, la superficie va a ejercer sobre el bloque una misma fuerza llamada normal, ¿no? Entonces, esta superficie del bloque ejerce una fuerza normal. Esta fuerza normal es perpendicular a la superficie, ¿no? Entonces, en este caso existe otra fuerza también. ¿Cuál es? Vamos a ponerle, bueno, con esta. Otra fuerza que va a ser la fuerza. Esta va a ser la fuerza normal, ¿no? La fuerza normal, como les digo, es por la tercera ley de Newton. Entonces la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Entonces en este caso la superficie está aquí, la fuerza normal sería en esta dirección. Ok, son las únicas fuerzas que interactúan o que actúan sobre este bloque. Sí, ¿no? Ya tenemos el peso, la tensión y la fuerza normal. Ok. Para este bloque pues es bastante sencillo, ¿no? Este bloque pues simplemente, ¿cuál ejerce? Pues el peso de esta masa, ¿no? Para este bloque pues simplemente existen dos fuerzas. Ese que es el peso 2, W2, este le denominamos W1 porque es de la masa 1, ¿no? Y el peso de la masa 2. Asimismo, se genera una tensión, ¿no? Esta cuerda está generando una tensión que es la misma tensión. Esta de aquí es la misma tensión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están unidas. Entonces esta tensión que genera aquí, o esta tensión que tenemos aquí, es la misma, solo que en este caso este cuerpo, para donde la siente que una tensión o una fuerza en este sentido, ¿no? Obviamente si fuera en este sentido, fuerza para abajo y tensión para abajo, ¿qué pasaría? Pues el bloque se iría para abajo, ¿no? Entonces en este caso la tensión que este bloque 2 siente es la misma tensión esta, pero en sentido contrario, ¿no? Entonces aquí tendríamos que poner una tensión 2, ¿no? Vamos a ponerlo así para que se vea por un vector, es una flechita, ¿no? Entonces esta es la misma tensión que tenemos aquí, ajá, tiene la misma magnitud. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda, ¿no? Ajá, entonces es la misma tensión. Ok, entonces para este bloque, miren, la mayoría de para este tipo de problemas lo que conviene es, debido a que el bloque en este caso se podría mover, si no existiera equilibrio, se podría mover en la dirección del plano inclinado. En este tipo de problemas lo que conviene es poner nuestro sistema de referencia de esta forma, como un sistema. Voy a poner aquí, a ver, vamos a elegir este color, ¿no? Un sistema de referencia. ¿Cuál sistema de referencia? Un sistema de referencia en el que
el X esté paralelo al plano inclinado, ¿no? Es decir, en este caso tendríamos que generar un sistema de referencia en esta dirección, ¿no? Este sería X, y un sistema, y la parte Y pues perpendicular a X, ¿no? Sería perpendicular al eje o a la parte del plano inclinado. Entonces sería en esta parte, algo así, ¿no? No por el dibujo, pero se fue chueco. A ver, vamos a intentarlo, que no es el caso del dibujo, pero para que se entienda, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que generar, ahora sí, este sería el eje de referencia. El eje de referencia o sistema de referencia lo vamos a tomar como el eje X va a estar paralelo al plano y el eje Y perpendicular al plano. Van a ver, esto nos ahorra, nos hace más fácil los cálculos que vamos a hacer. Ahora, ok, entonces si nosotros observamos aquí, entonces para hacer ese problema o en ese sistema de referencia, nosotros tendríamos que dividir esta fuerza, el peso W1, en descomponerla en el eje X, en dirección X y en dirección Y, ¿no? Entonces para eso nosotros, si observamos en este caso, si continuamos la línea de acción del peso, aquí se genera un plano, un triángulo rectángulo, ¿no? Es decir, este ángulo más la suma de todos los ángulos internos de un ángulo suman 180. Pero si este es un triángulo rectángulo, esta línea es perpendicular a esta, ¿no? Ok, entonces este ángulo es un triángulo, este ángulo es un ángulo recto, por lo tanto es de 90. Con este tendrían que sumar 90, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? Este de aquí tendría que ser 60, que es lo mismo que este ángulo que tenemos aquí, ajá, porque esta y esta pues son líneas paralelas, ¿no? Entonces este ángulo que nosotros tenemos aquí es de 60. Entonces vamos a hacerlo, vamos a pasar todo eso que tenemos aquí a un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Primero vamos a hacerlo como lo tenemos aquí, y ahorita lo trasladamos a la forma en que lo vamos a utilizar. Nosotros tenemos este sistema de referencia, ¿no? Tenemos X, Y. Entonces en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Lo tenemos así como este de aquí, que es el peso. Bueno, lo voy a poner acá antes de poner cuánto es el peso, ¿no? Esto de aquí es el peso 1. Aquí nosotros teníamos la tensión, ¿no? Aquí era la tensión, y teníamos la fuerza normal, ¿no? Así como está aquí. Bueno, entonces si nosotros lo observamos ya de forma horizontal como generalmente lo trabajamos, es decir, este sistema de referencia, como lo tenemos aquí, lo podemos escribir como un sistema de referencia ya mejor, ¿no? ¿Cuál? Este que vamos a obtener aquí, ¿no? A ver, vamos a ponerlo con negro, ¿no? Para que este sistema de referencia y ahí está, así, ok. Entonces, para que se entienda mejor qué es lo que tenemos, este sistema de referencia que tenemos aquí lo podemos visualizar como este nuevo sistema de referencia lo que tenemos aquí. Es decir, vamos a tener una componente, vamos a tener una tensión en esta dirección, vamos a tener una normal que va a ir en esta dirección, y vamos a tener
el peso de esta forma, ¿no? Ajá. Donde este ángulo que tenemos aquí, es este, ¿no? 60, ajá, 60 grados. Ok, entonces ya tenemos, a partir de poner nuestro sistema de referencia de esta forma, que era este, encontramos nuestro diagrama de cuerpo libre, ahora sí para trabajarlo como generalmente nosotros sabemos, ¿no? Creo que este diagrama de cuerpo libre que tenemos aquí ya es mucho más claro para ustedes. Son las fuerzas que actúan en el cuerpo 1, ok. Entonces ahora simplemente tendríamos que descomponer esta fuerza, ¿no? Esta es W, y entonces aquí está lo importante, ¿no? W, este es W. Entonces, ¿recuerdan qué es lo que hacemos cuando descomponemos? Pues tendríamos que descomponerlo en dos fuerzas, ¿no? Un W, hagan de cuenta que va paralelo al este eje, pero que no se deja. Tendríamos que descomponerlo en un WX que va en dirección X y una componente WY, ¿no? Aquí o acá. Ajá. Ok. Entonces este vector W tendríamos que descomponerlo en dos, en sus componentes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos sumar de esta forma, ¿no? Ya lo hemos visto en ejemplos anteriores. Entonces simplemente hay que descomponer. ¿Cómo descomponemos? Ajá. ¿Cómo descomponemos? Entonces, observen, este es el ángulo, este es el cateto adyacente, ¿no? El cateto adyacente tiene que ver con el coseno, por lo tanto, WX va a ser la magnitud W por el coseno de ¿qué? De 60 grados, ¿no? Y WY va a ser igual a la magnitud W por el, observen, este es el cateto opuesto, ¿no? WY es el cateto opuesto a este ángulo. Entonces la identidad trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es el seno, ¿no? Entonces WY tiene que ser la magnitud del W por el seno de 60. Ahora ya tengo, ahora sí, estas componentes de aquí, ¿no? Ajá. Es decir, de este sistema de referencia que tengo aquí, yo lo puedo escribir de la misma forma como este otro nuevo, ¿no? Y lo ponemos aquí para que se vea más fácil, ¿no? ¿Cuál? Lo mismo, simplemente aquí está una normal, aquí está una normal, aquí está una tensión, aquí está una tensión, aquí aparecen las dos componentes, la WX que va en esta dirección, ya lo descompuse, ¿no? WX y WY que va hacia abajo, ¿no? WY, ahora sí, ya puedo sumar directamente porque ya tengo las componentes en X y tengo componentes en Y. Ok, entonces recuerden, WX vale esto y WY vale eso, ¿no? Entonces ahora sí, ocupando esta relación que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, la sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser igual a 0 para que se tenga ese reposo. Entonces de esta relación, ¿qué es lo que obtengo? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en X? En este caso vamos a considerar aquí positivo para la izquierda y para arriba, y negativo hacia la derecha y hacia abajo, ¿no? Entonces con esa consideración, WX es positiva, ¿no? WX menos T. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario, ¿no? Va hacia la izquierda. Entonces así lo decidimos y esto tiene que ser igual a 0. Ajá. Y la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Eso qué implica?
A ver cuáles son las fuerzas que actúan en Y. Está la normal, que es hacia arriba, entonces por lo tanto es positiva, menos WY. WY lo ponemos negativo porque va hacia abajo, ¿no? Entonces ya tenemos estas dos expresiones. De aquí directamente, bueno, aquí ya para no estar cargando WY o ponerlo exactamente como es, cuando nosotros tenemos una masa, su peso siempre va a ser, el peso siempre va a ser la masa por la gravedad, mg. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza, ¿no? Entonces la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero cuando nosotros estamos en la Tierra, la aceleración que siente, pues siempre es la gravedad, ¿no? Entonces, siempre que nosotros estemos en la superficie terrestre, nosotros tenemos que el peso de esto va a ser la masa por la gravedad. Bueno, de hecho también cuando estemos en alguna otra superficie, ¿no? Lo único que va a cambiar es la gravedad en cada una de las de donde estemos, ¿no? Entonces en este caso nosotros tenemos que nuestro peso va a ser m por g. Por lo tanto, en este, recuerden, aquí hemos estado trabajando solo para la masa m1, ¿no? Entonces aquí le ponemos para que para la M1, ¿no? Que es de 20 kilos. Ajá. Entonces todo este análisis simplemente hemos trabajado con el M1. Entonces el peso WX sería, en este caso sería ¿cuánto? El peso de la masa 1, que es M1 por G, por el coseno de 60. Y WY sería M1 por G, que es la magnitud del peso, por el seno de 60. Ajá. Ok, entonces de aquí que obtenemos que, sustituyendo M1G coseno de 60 menos T es igual a 0. Y de esta tenemos que la normal menos WY, que es M1G seno de 60 es igual a 0. Ajá. Si ustedes se dan cuenta, aquí había, yo no sé cuánto vale esta tensión, ¿no? Tampoco sé cuánto vale esta fuerza normal. Con esta ecuación yo ya puedo ver cuánto vale la normal, es decir, a partir de esto, de este sistema de ecuaciones, encuentro que la normal es igual a M1G seno de 60. Si sustituimos valores, serían la masa, que es de 20 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y lo borramos porque no va a alcanzar, ¿no? De aquí podemos encontrar lo que es la normal, es decir, la normal va a ser igual a M1 por G seno de 60. Si sustituimos valores sería 20 kilogramos, que es la masa 1, por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y multiplicado por el seno de 60. Si nosotros hacemos las operaciones, encontramos que la normal vale 170 newtons, ¿no? No nos la piden aquí, pero pues ya automáticamente la podemos sacar de esta, ¿no? Lo importante es cuánto vale la masa 2, que aún no hemos hecho el análisis, pero este está mucho más sencillo. Entonces yo tengo dos ecuaciones, ¿no? Aquí tengo, a partir del análisis de la masa 1 encontré dos ecuaciones, esta y esta. De la ecuación 2, de 2 yo obtengo que la normal vale esto. La ecuación 1, aquí pues todavía no puedo decir, bueno, encuentro que la tensión, podría calcular la tensión, ¿no? Aquí, pero lo que me están pidiendo es cuánto debe valer esta masa 2 para que
sistema esté en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ahora analizar lo que pasa o lo que siente la masa, esta masa 2, ¿no? Porque en este caso, ese de la masa 2 está bastante sencillo. ¿Por qué? Porque solamente actúan dos fuerzas, ¿no? Entonces, estaba en azul, ponemos para M2, ahora para M2. Para M2, ¿qué es lo que podemos analizar? Lo mismo, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si la aceleración o si este sistema está en reposo, todo el sistema está en reposo, este en particular debe estar en el reposo. ¿Qué quiere decir? Que la suma de las fuerzas en X es igual a 0, la suma de las fuerzas en Y es igual a 0. Si nosotros ponemos ahora nuestro sistema de referencia aquí, que observamos que no existen fuerzas en X, ¿no? Si ahora nuestro sistema es si este fuera nuestro sistema, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Si este fuera nuestro sistema, ¿no? Este de aquí. Observamos que no existen. Bueno, para no hacer más amontonadero aquí, vamos a aquí tenía un M2, ¿no? Aquí este era un peso, ¿no? Para no hacer más amontonadero aquí, vamos a apuntarlo rápidamente acá, ¿no? Si nosotros consideramos un sistema de referencia como lo hemos trabajado, un sistema de referencia de este tipo, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que primero vamos a encontrar un peso hacia abajo, ¿no? Ese es el W, y una tensión, como ya lo vimos, una tensión hacia arriba. Son las únicas dos fuerzas que trabajan para la masa 2, ¿no? No hay fuerzas, bueno, son las dos únicas fuerzas, ¿no? La tensión y el peso. Entonces, en este caso no tenemos fuerzas en X, ¿no? Si quisiéramos descomponerla no es necesario. ¿Por qué? Porque toda la fuerza está en la dirección Y, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que la suma de todas las fuerzas, ¿cuáles son las fuerzas en Y? No tenemos fuerzas en Y, entonces la suma de todas las fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Qué implica? Lo mismo, si es hacia arriba, positivo; si es hacia abajo, negativo, ¿no? Entonces, la tensión va hacia arriba menos el peso. El peso, recordemos, ya sabemos cuánto es el peso, ¿no? M2 por la gravedad. Entonces, el peso sería M2 por G, y esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Ok, entonces de aquí yo ya obtengo otra ecuación, una tercera ecuación. Ok, entonces tengo la ecuación. Al analizar la masa 1, encontré dos ecuaciones, ¿no? Una por cada una de las sumatorias de las fuerzas, ¿no? La condición de equilibrio. Esta me sirvió para encontrar la normal. Entonces, esta, si yo trabajo 1 y 3, ¿qué encuentro? De 1 y 3, ¿qué es lo que obtengo? Un sistema de ecuaciones, ¿no? Un sistema de dos ecuaciones. ¿Cuál? La primera es M1 G coseno de 60 menos T es igual a 0, y la 3 es T menos M2G es igual a 0. Las voy a acomodar para que se vea, ¿no? Lo que vamos a hacer. Ya se habrán dado cuenta que ahí se cancela algo, ¿no? Entonces las voy a reacomodar, ¿no? M1G coseno de 60
menos T tiene que ser igual a 0, es este de aquí. Y esto simplemente intercambio los términos, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, entonces simplemente aquí pongo el primer término, menos M2 G. Esto es igual a más T. Esto tiene que ser igual a 0, ¿no? ¿Sí o no? Ajá. Entonces, si yo sumo estas dos ecuaciones, ¿qué es lo que obtengo? Se eliminan las T's, ¿no? No conocía el valor de T, bueno, sí lo pude haber conocido, ¿no? Con la ecuación 1. Pero pues no lo necesito. Para este problema no lo necesito porque lo que me piden es M1. Entonces, si yo sumo los términos, este con este, me quedaría... Si yo sumo los términos, me quedaría menos 1G coseno de 60 menos M2G. Sumo estos términos, aquí es 0 y 0 más 0, esto es igual a 0, ¿no? Sumo término por término. Aquí entonces de esta ecuación que yo obtengo, encuentro que M1G coseno de 60 es igual a M2G. En ambos lados aparece la G, pues entonces sin problemas yo la puedo eliminar, ¿no? Quiere decir que ¿cuánto vale? Para que el sistema esté en equilibrio, M2 tiene que valer ¿cuánto? M1 por el coseno de 60. Si sustituimos valores, M1 vale ¿cuánto? 20 kilogramos, ¿no? Y el coseno 20, M1 es 20 kilogramos por el coseno de 60. El coseno de 60 creo es 0.5, ¿no? Entonces si nosotros hacemos operaciones, ¿qué es lo que encontramos? 20 por 0.5 es como multiplicar 0.5 es como dividir entre 2, entonces esto es igual a 10 kilogramos, ¿no? Y eso es lo que debe valer la masa 2 para que el sistema esté en equilibrio. Música, por favor. Ok, entonces, a ver, ¿cuál es la idea aquí? Independientemente de lo que nos dio el valor, 10 kilogramos tiene que valer la masa para que el sistema esté en equilibrio. Lo que nosotros tenemos que hacer es, de acuerdo a utilizar la segunda ley de Newton, la fuerza es igual, la fuerza total en un cuerpo, o la fuerza que se le aplica a un cuerpo, es igual a su masa por su aceleración. En este caso nos dicen que está en reposo, entonces la aceleración es 0, por lo tanto la fuerza total en ese cuerpo tiene que ser igual a 0. Entonces nosotros tendríamos que ver cuerpo por cuerpo cada una de las fuerzas que actúan en este cuerpo, ¿no? En este caso él tiene un peso que actúa hacia abajo, una tensión que actúa en la dirección del plano inclinado, en este caso en esta dirección, y la normal siempre es perpendicular a la superficie. Entonces en este tipo de problemas lo que nos, como el movimiento siempre se da sobre el plano inclinado, lo que nos conviene es utilizar un sistema de referencia en la que uno de los ejes esté sobre el plano inclinado y otro perpendicular a él. Entonces que haciendo eso, pues simplemente tendríamos que encontrar las componentes. Recordemos simplemente por trigonometría, este ángulo que aparece, si nosotros generamos aquí, es un triángulo rectángulo, este es un ángulo recto, es de 90, entonces este más este tendría que ser 90, que es lo que este debería valer 60. Este ángulo es el mismo que este, por lo tanto yo puedo generar mi sistema de referencia, este que está aquí, como este sistema como mi diagrama de cuerpo libre, ¿no? Acá está. Entonces me conviene más trabajar en este tipo de, ¿por qué? Porque pues la normal está perpendicular, la tensión está hay muchas más fuerzas paralelas y perpendiculares al plano inclinado, entonces me conviene más trabajar ese tipo de cosas, ¿no? Me conviene más trabajarlo en ese sistema de referencia. Ya que transformé mi sistema de referencia, calculo las componentes del peso y pues como ya saben ustedes, a sumar
las fuerzas en X tiene que ser igual a 0, fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, y eso se hace por cada uno de las masas que aparezcan en nuestro sistema. Aquí lo importante es saber o reconocer que esta tensión que está aquí es la misma tensión que existe aquí, ¿no? Solamente que de signo contrario. Este cuerpo siente un jalón hacia arriba y este cuerpo, bueno, hasta en esa dirección, ¿no? Y este cuerpo siente también un jalón, ahora sí, sí, hacia arriba, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, calculamos la ley de Newton o la suma de fuerzas para este cuerpo, calculamos la suma de fuerzas para este y encontramos ciertas relaciones. En este caso, pues generó un sistema de ecuaciones, lo resolvimos y sin problema encontramos la incógnita que estábamos buscando. Ajá. Bueno, entonces en este caso me fui un poquito rápido porque pues nosotros ya sabemos cómo sumar, cómo este tipo de operaciones ya lo habíamos trabajado en los primeros ejercicios, ¿no? Entonces aquí lo único nuevo es este sistema de referencia, ¿no? Ahora aquí en el plano inclinado. A partir de eso, pues ya todo lo demás ustedes ya lo han trabajado bastante bien, ¿no? Bueno, pues entonces espero que les haya sido de utilidad, que se haya entendido. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y ánimo. Bye.